Hola, ¿cómo están? Les presento dentro de este curso Regulación Hormonal y Nutrición el módulo 6 que consiste en el cortisol y la regulación tanto metabólica como de todos los sistemas realizada por esta hormona. Mi nombre es Gonzalo Cruz, soy químico farmacéutico y doctor en farmacología. Me dedico principalmente al área de la endocrinología o a la farmacología del sistema endocrino. Les dejo acá mis datos de contacto. Por si acaso tienen alguna duda, me pueden preguntar directamente. Y lo que vamos a ver hoy en esta clase corresponde a la fisiología del cortisol y las funciones más importantes que tiene. Entonces, dentro de esto, es importante primero conocer las características químicas, bioquímicas del cortisol, analizar cuál es su proceso de síntesis y regulación, comprender los mecanismos de feedback y el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, analizar el mecanismo de acción del cortisol y comprender los efectos más importantes que tiene el cortisol. Esto nos va a permitir después en la clínica tomar decisiones con respecto a pacientes que tienen el cortisol exacerbado o disminuido, o en quienes están pasando por alguna situación de estrés crónico. Entonces, el cortisol es una hormona de naturaleza esteroidal, quiere decir que es derivada de esta estructura química que está acá, que es el colesterol. Em, el colesterol en realidad contiene esta estructura que contiene cuatro anillos lo hacen una estructura bastante hidrofóbica. Y este núcleo base que está acá es el principal precursor para todas las hormonas esteroidales. Dentro de ella, entonces, el cortisol. Em, el cortisol se sintetiza en la glándula adrenal y particularmente en la corteza de la glándula adrenal. Entonces, la glándula adrenal o glándula suprarrenal se encuentra encima de los riñones. Es una glándula bilateral, ¿no es cierto? Son una glándula derecha y una izquierda. Y eh, contiene dos grandes estructuras, la corteza que está ubicada hacia afuera y la médula que está ubicada hacia adentro de la glándula adrenal. Entonces el cortisol se sintetiza y se secreta desde la corteza, desde la zona externa de la glándula adrenal. Mientras que en la médula adrenal o médula suprarrenal se sintetizan las hormonas catecolaminas, principalmente la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, en la corteza de la glándula adrenal existen distintas zonas. Está la zona glomerulosa, la zona fasciculata y la zona reticularis. Y como vemos acá en azul, se distingue la parte central que corresponde a la médula. Como les decía, la médula secreta epinefrina y norepinefrina, o adrenalina y noradrenalina, que corresponden a lo mismo. Mientras que la corteza adrenal sintetiza hormonas esteroidales. Y dentro de las hormonas esteroidales que se sintetizan se encuentran tres tipos de hormonas. Los mineralocorticoides, como la aldosterona, los glucocorticoides, como el cortisol, y los andrógenos. Particularmente el cortisol se secreta en dos zonas de la glándula eh, de, de la corteza adrenal. Y estas zonas son la zona fasciculata y las zonas reticulares. Entonces, la síntesis de cortisol, por eso que se llama cortisol en realidad, porque ocurre esta síntesis en la corteza de la glándula suprarrenal. Como pueden ver ustedes en esta figura,
esta síntesis del cortisol proviene de varias reacciones enzimáticas que le ocurren al colesterol. Entonces, el colesterol es el precursor primario de la síntesis de cortisol, pero este colesterol se metaboliza dentro de la corteza de la glándula suprarrenal, primero en pregnenolona, a través de la enzima CYP11A1, después en hidroxipregnenolona, a través de la enzima CYP17, luego a 17-alfa hidroxiprogesterona a través de la enzima 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, luego a 17, perdón, a deoxicortisol a través de la CYP21 y a cortisol a través de la CYP11B1. Hay una ruta alternativa acá en que se produce primero progesterona y luego se lleva a la síntesis de cortisol. Dependiendo si la pregnenolona pasa primero por la enzima CYP17 o pasa primero por la enzima 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces, fíjense que acá también se puede secretar aldosterona dependiendo de la ruta metabólica que tengan las células que sintetizan esta hormona. Entonces, por ejemplo, las células de la zona glomerulosa que sintetizan aldosterona tienen principalmente las enzimas de esta ruta metabólica, mientras que las que sintetizan cortisol, que eran de la zona fasciculata y reticularis, tienen las enzimas que logran, ¿no es cierto?, llevar por esta ruta metabólica hacia la síntesis de cortisol. Entonces el cortisol es producido después de varias reacciones que le ocurren al colesterol. Y las enzimas involucradas son las que les nombré, la CYP11A1, la CYP17, 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la CYP21 y la CYP11B1. Estos CYP son enzimas que son complejos enzimáticos llamados citocromo P450. Y estas son enzimas específicas que dan origen, ¿no es cierto?, a cada uno de los pasos que permiten la síntesis del cortisol. Una vez que el cortisol se sintetiza, no se almacena en vesículas, sino que se secreta desde estas células de forma proporcional a la concentración que se genere. Por lo tanto, si la actividad de estas enzimas es más rápida o hay más concentración de estas enzimas, más cortisol se va a producir y más secreción va a haber. Luego que se encuentra en la sangre, el cortisol, como dijimos que era una molécula muy liposoluble o poco soluble en agua, entonces el cortisol tiene que ser transportado en la sangre, unido a proteínas plasmáticas. Y esto es bastante importante porque el cortisol viaja principalmente unido a proteínas y no está libre cuando circula en la sangre. Entonces es importante conocer de que una pequeña fracción del cortisol se encuentra libre en la sangre y un gran porcentaje se encuentra unido principalmente a estas dos proteínas, la albúmina y con mayor especificidad a la globulina transportadora de cortisol o globulina ligante de cortisol. Entonces, del 100% del cortisol que nosotros tenemos en la sangre, hay una gran proporción unida a la globulina ligante de cortisol, entre 80 y 90%, y un porcentaje más pequeño unido a la albúmina, entre el 10 y el 15%. De forma que el cortisol libre es una fracción muy bajita, entre el 3 y el 5%. Ahora, lo importante que hay que recordarse aquí es que es la fracción libre la que hace el efecto. Por lo tanto, una dinámica que altere la unión del cortisol a alguna de estas proteínas podría aumentar el cortisol libre y por lo tanto aumentar el efecto. Estas proteínas, la albúmina y la globulina transportadora de cortisol, no atraviesan para fuera de los vasos sanguíneos, por lo tanto, es el cortisol libre el que atraviesa hacia afuera de los vasos sanguíneos y logra llegar a los distintos tejidos para realizar su efecto fisiológico. Antes de pasar a cómo realiza su efecto el cortisol,
Me gustaría comentar acá que el cortisol, una vez que se secreta, dura una cierta cantidad de tiempo en la sangre y luego vuelve a sus niveles normales. Y esto se debe a que el cortisol se metaboliza y el principal órgano metabolizador de cortisol es el hígado. Entonces el cortisol libre que se encuentra en la sangre llega hacia el hígado y se metaboliza por distintas enzimas. Por ejemplo, aquí aparece la 5-beta reductasa, la 5-alfa reductasa, la 20-hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Ya? Lo importante es que acá hay metabolización del cortisol que hacen desaparecer el cortisol de la sangre. Hay que tener ojo entonces en pacientes que tienen alteración en la función del hígado, que tienen cirrosis hepática, ya que el metabolismo del cortisol va a estar disminuido debido a una deficiencia de la expresión de estas enzimas. Y eso puede llevar a un aumento de los niveles de cortisol en la sangre. Bueno, entonces el cortisol se secreta desde la corteza de la glándula adrenal hacia la sangre y en la sangre es transportado unido a proteínas plasmáticas. La fracción libre del cortisol que se encuentra en la sangre atraviesa hacia los tejidos, dentro de eso hacia el hígado. Y en el hígado entonces es metabolizado. Pero la fracción libre de cortisol que no es metabolizada eh, ingresa a las células a través de principalmente difusión simple, ya que es una molécula liposoluble. Entonces, esta difusión del cortisol, aquí aparece glucocorticoide, ya que el cortisol es un glucocorticoide, difunde hacia adentro de las células y cuando ingresa a las células logra unirse al receptor de glucocorticoides, que está formando usualmente un homodímero, es decir, dos proteínas que son similares están fusionadas, por lo tanto se unen dos cortisol a este receptor que es un homodímero. Este receptor de glucocorticoide está unido a una proteína que se llama chaperona, que mantiene al receptor de glucocorticoide en el citoplasma de la célula. Cuando se une el cortisol al receptor de glucocorticoide, entonces se suelta esta chaperona y el receptor queda libre para poder ingresar hacia el núcleo de la célula. Acá en la membrana nuclear hay un sistema de transporte que permite el ingreso de este receptor cuando está unido al cortisol. El cortisol ingresa entonces hacia el núcleo de la célula y se une al ADN en lugares, sitios que se llaman elementos de respuesta a glucocorticoides. Entonces, al unirse a estos sitios que se llaman elementos de respuesta a glucocorticoides, el cortisol lo que hace es modificar la expresión génica. Dependiendo de la célula en que se encuentre este receptor permite el reclutamiento de coactivadores o correpresores. Por lo tanto, en algunas células, el cortisol estimula, activa la expresión génica, mientras que en otras células el cortisol inhibe o bloquea la expresión génica. Dependiendo de si a esta zona donde ocurre la transcripción se reclutan correpresores o coactivadores de la transcripción. Entonces, para recapitular lo que les estaba diciendo, los glucocorticoides ingresan a la célula, se unen a su receptor. En esta figura no aparece la chaperona, pero ustedes se recordarán de que se suelta esta proteína chaperona e ingresa entonces el cortisol hacia adentro de la célula. Una vez dentro, perdón, hacia adentro del núcleo. Una vez dentro del núcleo de la célula, entonces este receptor se une a elementos de respuesta a glucocorticoides, que son es una fracción del ADN que se encuentra en el promotor de los genes que puede unir este receptor. Entonces, acá este es un ejemplo nomás, esta figura, en donde hay genes, por ejemplo, proinflamatorios, aquí, y lo que hace el cortisol unido a su receptor
es que recluta correpresores de la transcripción. Entonces eso disminuye la expresión de genes proinflamatorios. Mientras que en otra sección del ADN, en otros genes, recluta coactivadores de la transcripción. Entonces esto hace que incremente la transcripción de genes antiinflamatorios. Entonces el resultado final de la acción del cortisol en las células, por ejemplo, del sistema inmune, es reprimir la transcripción de genes proinflamatorios y activar la transcripción de genes antiinflamatorios. Entonces, el cortisol tiene como un efecto final un efecto antiinflamatorio, pero se debe a la disminución de la transcripción de estos genes y al aumento de la transcripción de estos otros genes. El cortisol entonces dijimos que se secretaba desde la corteza de la glándula adrenal, pero es regulada su secreción por este sistema que se llama eje hipotálamo pituitaria adrenal. En el hipotálamo, entonces, en el cerebro, se encuentra un núcleo que se llama núcleo paraventricular, en donde hay neuronas que estas neuronas del núcleo paraventricular secretan la hormona CRH. Y esta hormona CRH, que se secreta entonces en estas células a la circulación portal hipofisiaria, se secreta, ¿no es cierto?, a la circulación portal en una zona que se llama eminencia media, y luego llega a la glándula hipófisis a estimular la secreción de esta otra hormona que se llama adrenocorticotrofina o ACTH. Y esta ACTH llega hacia la corteza de la glándula adrenal y tiene sus receptores en estas células de la corteza de la glándula adrenal. Y una vez que se une a su receptor, lo que hace es estimular la expresión de enzimas que vimos antes que favorecen la síntesis de cortisol. Entonces la ACTH lo que está haciendo es favorecer que desde el colesterol se activen esta enzima o se aumente la expresión de estas enzimas para llevar al cortisol al colesterol a transformarse a cortisol. Y de esa forma se libera más cortisol desde la glándula adrenal. Pero luego el cortisol, liberado desde la glándula adrenal, ejerce un feedback negativo, es decir, bloquea la expresión de la ACTH y bloquea la expresión de la CRH. Entonces, el mismo cortisol es el que frena el sistema por este mecanismo que se llama feedback negativo. Ahora, el cortisol, por lo tanto, tiene que tener receptores aquí en las células de la glándula hipófisis o pituitaria, y también tiene que tener receptores en el núcleo paraventricular del hipotálamo, que es de donde se produce la hormona CRH. Entonces, cuando el cortisol se une a esos receptores, reprime la transcripción génica, recluta correpresores de la transcripción y reprime, bloquea la transcripción. Y por eso que produce un feedback negativo. Algo importante es que en el hipotálamo, en el núcleo paraventricular del hipotálamo, es donde se libera este CRH que luego estimula la pituitaria anterior o glándula hipófisis anterior para liberar ACTH y luego esta estimula la corteza adrenal para liberar cortisol. Esto producía, ¿no es cierto?, un feedback negativo. Pero algo bastante importante es que la estimulación de estas células del núcleo paraventricular del hipotálamo puede provenir de otro núcleo, que es el núcleo supraquiasmático que se encuentra en el hipotálamo. Y este núcleo supraquiasmático es influenciado por la luz, es el que detecta el cambio de la luz y la oscuridad. Entonces, una activación de este núcleo supraquiasmático lleva a una activación de este eje hipotálamo-hipófisis adrenal o hipotálamo pituitaria adrenal.
de forma de que durante el día, cuando aumenta la exposición a la luz, se secreta o existe una mayor actividad de este núcleo supraquiasmático que logra activar el núcleo paraventricular del hipotálamo. Y esto repercute en lo siguiente, que si nosotros medimos la concentración de cortisol durante el día, vemos de que el cortisol se secreta más o menos cuando nosotros despertamos entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. Y a esto le llamamos a que el cortisol tiene un patrón circadiano. Varía durante las 24 horas del día, siendo más alto en las primeras horas de la mañana y siendo muy bajo en la noche cuando los niveles de luz son bajos. Bueno, ¿cuáles son entonces los efectos del cortisol? El cortisol entonces tiene efecto en varios sistemas y en todos estos sistemas es donde se expresan sus receptores. Por ejemplo, aquí aparece que se muestra un efecto en el sistema visual, en donde tiene que ver con un efecto antiinflamatorio, antiangiogénico y también preserva la supervivencia de los fotorreceptores. En el sistema nervioso central se asocia a la homeostasis y la respuesta al estrés. En el sistema cardiovascular también se han visto efectos antiinflamatorios, promueve la supervivencia de los cardiomiocitos, incrementa la presión arterial y el tono vascular, inhibe la angiogénesis, la generación de nuevos vasos sanguíneos. En el sistema inmune es un supresor de la respuesta proinflamatoria, disminuye las citoquinas inflamatorias, disminuye la maduración, la migración y la apoptosis de células del sistema inmune. En la piel tiene un efecto antiinflamatorio también y otra cosa que hace es retardar la cicatrización de la herida. Tiene que ver también con la integridad de los epitelios, de las capas epiteliales que tiene la piel. En el sistema musculoesquelético también tiene efectos antiinflamatorios y este es un efecto importante que es un efecto de catabolismo muscular. Produce la degradación de proteínas musculares y también produce resistencia a la insulina. Em, También promueve la apoptosis de los osteoblastos y la exacerbación de los osteoclastos, estos en el hueso, lo que puede llevar a pérdida de la calidad del hueso. En el sistema reproductivo altera la función de las gónadas, tanto testículos como ovarios, afecta el desarrollo y la maduración de los órganos fetales también. En el hígado aumenta la producción de glucosa y también tiene que ver con la homeostasis de los lípidos, altera las rutas metabólicas que llevan a la síntesis de las lipoproteínas plasmáticas. En el sistema respiratorio es antiinflamatorio también, disminuye las citoquinas y las moléculas de adhesión. Esto del sistema respiratorio es importante porque eh, cuando las personas tienen, por ejemplo, reacciones alérgicas o tienen asma bronquial, que tiene un componente inflamatorio importante, les recetan, les prescriben corticoides, em, corticoides que son inhalatorios. Y estos, a través de este efecto de supresión de las citoquinas, quimioquinas y de las moléculas de adhesión, logran disminuir la inflamación bronquial y por lo tanto mejorar la situación de asma bronquial o, bueno, que tiene que ver con esta situación inflamatoria.
Entonces, hasta ahora hemos visto que el cortisol tiene diversas funciones asociadas a varios sistemas eh, que permiten regular la homeostasis y mantener la homeostasis del organismo. Sin embargo, el cortisol también es muy importante como un sistema de respuesta al estrés. Y justamente todas estas funciones que hemos visto se ven exacerbadas cuando hay estrés. Em, el estrés puede ser un estrés físico, pero principalmente el estrés que produce más liberación de cortisol es un estrés emocional. Y tiene que ver con que cuando nosotros sentimos emociones negativas o angustia o pensamientos que son rumiantes, se activan ciertas zonas del cerebro que producen la activación de una memoria de miedo. Y esta memoria de miedo está asociada a una zona del cerebro que se llama amígdala. Y esta amígdala em, es una zona del cerebro que actúa de forma innata, sin que nosotros podamos controlarlo. Es contrarrestada por esta zona que está adelante en el cerebro que se llama la corteza prefrontal, que logra regular de cierta forma racionalmente lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, funcionan de forma opuesta a la amígdala, ¿no es cierto?, activando esta memoria de miedo y la corteza prefrontal con la racionalización de lo que nosotros estamos sintiendo. En ciertas personas el efecto de la amígdala, de la activación de la amígdala es mucho más potente que el cuánto logra pensar o logra regular esta respuesta al estrés. Y esta amígdala activada está conectada con el hipotálamo justamente con la zona que libera el CRH, la hormona liberadora de corticotropina, en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Entonces, al activarse la amígdala, por esta memoria emocional asociada al miedo o a un ambiente potencialmente dañino, entonces activa al hipotálamo que libera CRH para que la pituitaria libere luego ACTH y esta produzca la liberación de cortisol. Entonces el cortisol se activa cuando nosotros tenemos una situación estresante que potencialmente puede afectar nuestra integridad física o cuando nosotros recordamos situaciones que que hayan puesto en peligro nuestra vida o nuestra integridad física o psicológica. Y eso lleva a la activación entonces de esta memoria de miedo que posteriormente activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Entonces, esta respuesta al estrés exacerbada libera grandes cantidades de cortisol y el cortisol tenía varias funciones, dentro de las cuales vamos a ver ahora de forma un poquito más profunda. La primera es que el cortisol controla los niveles de glicemia. Es una hormona contrarregulatoria a la insulina, ¿ya? Y esto es bastante lógico. Si se fijan ustedes, nosotros si estamos estresados necesitamos altos niveles de glucosa en la sangre para poder responder rápidamente a las situaciones estresantes. Por ejemplo, si necesitáramos correr, necesitamos glucosa en los músculos. Si necesitamos pensar, necesitamos niveles altos de glucosa en el cerebro. Ah, lo mismo con activar el sistema respiratorio o cardiovascular. Por lo tanto, bastante lógico que el cortisol aumente los niveles de glucosa en la sangre. Una de las formas en que lo hace es producir insulinoresistencia, ya que en el tejido adiposo y también en el músculo eh, tiene que ver con este proceso de generar insulinoresistencia. Una de las acciones que disminuye la sensibilidad a la insulina
es que el cortisol en el tejido adiposo produce un aumento de la lipólisis y eso aumenta los ácidos grasos libres que tienen que ver con la resistencia a la insulina. Mientras tanto, en el hígado, el cortisol activa una serie de enzimas y aumenta la expresión de una serie de enzimas que tienen que ver con la gluconeogénesis. Por lo tanto, el aumento de cortisol aumenta la gluconeogénesis en el hígado. Tenemos entonces esos dos efectos principales con respecto a la regulación de la glucosa. La insulinoresistencia, que es a nivel del tejido adiposo y a nivel muscular, eso lleva a un aumento de los niveles de glicemia, y el aumento de la síntesis de glucosa también lleva a un aumento de los niveles de glicemia. También es lógico pensar que cuando nosotros despertamos durante la mañana necesitamos un aumento de los niveles de glucosa, y este aumento de los niveles de glucosa que usualmente ocurre en la mañana se debe a esta secreción de cortisol y nos permite, ¿no es cierto?, comenzar nuestra actividad diaria. Otra cosa que les comenté es que el cortisol es un bloqueador o inhibidor del sistema inmune. De esta forma, por ejemplo, principalmente inhibe a las células que son los monocitos, que se transforman posteriormente en macrófagos, las células natural killer o los linfocitos, son inhibidos. Por ejemplo, inhibe la capacidad citotóxica que tienen las células natural killer, inhibe la producción de anticuerpos por los linfocitos. Y ya vimos ya antes que disminuye el cortisol la producción de citoquinas inflamatorias que estimulan a todo este tipo de células. Ahora, en la fase aguda del aumento de cortisol, a corto plazo, es capaz de activar cierto tipo de células que son de respuesta inmediata, dentro de ellas los neutrófilos y los macrófagos. Esto ocurre de forma transitoria y con un aumento de cortisol de corto plazo. Entonces, el cortisol también puede activar estas células que son las de respuesta más rápida, por ejemplo, ante una infección o ante algún traumatismo. Otro efecto importante que tiene el cortisol sobre la inflamación se debe al siguiente mecanismo. En la membrana celular nosotros tenemos fosfolípidos eh, que son tomados usualmente eh, en las células del sistema inmune, principalmente en los glóbulos blancos. Son tomados algunos de estos fosfolípidos y son cortados por esta enzima que se llama fosfolipasa A2, generando unos compuestos intermediarios, que aquí aparece que son unos ácidos epoxi eicosatrienoicos, estos compuestos intermediarios. Y estos compuestos intermediarios luego son tomados por la enzima ciclooxigenasa que sintetiza prostaglandina, prostaciclina y tromboxano, o por la enzima lipoxigenasa que sintetiza leucotrieno-lipoxina. Estas sustancias, las prostaglandinas, prostaciclina, tienen que ver con el proceso inflamatorio, con el aumento de la permeabilidad vascular, el aumento del flujo sanguíneo en la zona que está inflamada, el aumento de la temperatura corporal. De hecho, los antiinflamatorios no esteroidales como el ibuprofeno, el diclofenaco, la aspirina, bloquean esta enzima ciclooxigenasa. Em, y esta lipoxigenasa genera los leucotrienos, lipoxina. Estas sustancias usualmente tienen que ver, son algunas sustancias quimiotácticas que por lo tanto atraen a los leucocitos a su zona de donde hacen el efecto. ¿Ya? Y los glucocorticoides, como el cortisol, bloquean acá arriba las fosfolipasas A2 y por lo tanto tienen un efecto antiinflamatorio, inhibe la síntesis de prostaglandinas, prostaciclina y tiene un efecto inhibidor de la quimiotaxis a través de la disminución de los leucotrienos principalmente. Es por eso que los glucocorticoides, que son exógenos, como por ejemplo la betametasona, la dexametasona o la prednisona,
son fuertes antiinflamatorios porque tienen la capacidad de inhibir la fosfolipasa 2 y inhibir todo este proceso inflamatorio y también de disminuir ciertas acciones que vimos en la diapositiva anterior sobre los glóbulos blancos. El cortisol también tiene que ver con el sistema cardiovascular y dentro de ello aumenta la expresión de receptores del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso simpático, de receptores de noradrenalina. Y esto hace que aumente la resistencia periférica total, aumenta la volemia, porque el cortisol también cuando se encuentra en exceso eh, tiene un efecto parecido a la aldosterona de reabsorber sodio y eso aumenta los niveles de sangre, de reabsorción de agua y por lo tanto de plasma, y también contribuye a la hipertrofia del corazón. Todos estos efectos hacen de que una persona que tenga el cortisol exacerbado durante un tiempo, por ejemplo, un estrés crónico o una enfermedad que se llama síndrome de Cushing, tenga una mayor propensión a tener hipertensión arterial. En el músculo, el cortisol tiene un efecto contrario a la insulina. La insulina es anabólica y el cortisol es catabólico. Y el efecto del cortisol se debe principalmente a que cuando se une a su receptor, lo que hace es activar la expresión de ciertos sistemas que son el sistema ubiquitina-proteosoma y el sistema de autofagia a través del lisosoma. Y estos dos sistemas son los que tienen que ver con la degradación de proteínas musculares a través de esta ubiquitina-proteosoma y a través de la autofagia. De esta forma ocurre la degradación de estas proteínas y en presencia de cortisol esta degradación le gana a la síntesis de proteína. Por eso que se dice que el cortisol tiene un efecto catabólico. A nivel del sistema nervioso central, el cortisol tiene varios efectos relacionados con la parte cognitiva, con el estado de ánimo y con el control de la ingesta de alimentos, dentro de los cuales voy a mencionar este que es bastante importante, que es que el cortisol se asocia con una disminución de los niveles de serotonina. Pero usualmente, cuando estamos en un estrés agudo, con liberaciones de cortisol a corto plazo, el cortisol aumenta la actividad de neuronas serotoninérgicas, lo que es favorable o beneficioso eh, en una situación estresante a corto plazo. Pero a largo plazo, cuando hay un estrés crónico y los niveles de cortisol se mantienen elevados por mucho tiempo, ocurre que en distintas zonas del cerebro em, disminuye la actividad de las neuronas serotoninérgicas y disminuye la sensibilidad de estas neuronas ante la respuesta al estrés. Y esa disminución de los niveles de estas neuronas que liberan el neurotransmisor serotonina ah, se asocia con un fenotipo depresivo, ¿ya? Que tiene que ver con la anedonia, la pérdida del gusto por las cosas o la falta de ánimo, la disminución del estado de ánimo. Y todo eso tiene que ver con una disminución de los niveles de serotonina. Pero a largo plazo también hay un daño que es más profundo, una disminución en la neurogénesis, en la generación de nuevas neuronas, eh, que puede, con un estrés crónico a largo plazo, repercutir de forma importante sobre el estado de ánimo, generando la patología de depresión. Entonces acá tenemos en resumen de que el cortisol a corto plazo tiene que ver con un aumento de los niveles de glucosa, un aumento en la atención y la memoria a corto plazo, un aumento en la presión sanguínea y
algo que no les comenté antes, que disminuye la sensibilidad al dolor, disminuye los niveles de serotonina y suprime el sistema inmune. Todo esto, que ocurre al mismo tiempo, es una respuesta adaptativa que nos permite sobrevivir mejor un estrés. Por ejemplo, esta disminución del sistema inmune tiene que ver con disminución del dolor también. Es importante cuando nosotros necesitamos ejecutar acciones, por ejemplo, si hemos tenido un traumatismo, necesitamos ejecutar acciones, ojalá con menos dolor y con una menor actividad del sistema nervioso, del sistema inmune, para poder salir de esta situación estresante. En resumen, el cortisol es una hormona liposoluble liberada desde las glándulas adrenales, de la corteza, ¿no es cierto?, de las glándulas adrenales. El cortisol es transportado unido a proteínas plasmáticas y la fracción libre ingresa a los tejidos para realizar la acción. El cortisol tiene receptores nucleares, por lo que modifica la expresión de genes asociados a diversos sistemas. El cortisol incrementa la glicemia, la presión arterial, es catabólico a nivel muscular y disminuye la respuesta inmune, por lo que puede bajar el estado de ánimo. El cortisol entonces tiene diversas funciones fisiológicas que permiten regular la homeostasis. Es parte del sistema de respuesta al estrés y en el estrés agudo el cortisol presenta efectos beneficiosos que son usualmente adaptativos y permiten una buena respuesta a una situación estresante. Sin embargo, cuando el estrés se transforma en crónico, la exacerbación de estas acciones del cortisol lleva a patologías, por ejemplo, a la diabetes mellitus 2, a la hipertensión arterial, a la depresión, entre otras patologías que pueden producirse o puede predisponer este aumento del cortisol en la sangre. Le agradezco por seguir esta clase y este curso. Lo invito a revisar las capacitaciones que se encuentran activas, tanto aquí en la página web como también a contactarse a través de las distintas vías con la Academia NutriActive.